la dirección que la conferencia de hoy tomará en relación al liderazgo. Quiero saber cuántos pastores en propiedad que están ejerciendo alguna función ministerial, sea esta apostólica, profética, evangelística, pastoral o de enseñanza. Levante su mano porque quiero identificarle. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos líderes en las congregaciones, ya sea sirviendo en cualquier capacidad de liderazgo? Levante su mano, quiero conocer. Muy bien, muy bien. Y los que no están en potencial preparación, amén. Diga conmigo, en Cristo todos somos líderes. Lo que sí que no todos estamos funcionando. Amén. La conferencia de esta mañana no necesariamente es una conferencia que lo motivará a decir mucho amén, porque hay momentos que hay que hacer un alto y hay que reflexionar acerca de algunas cosas importantes. Aquellas cosas que muchas veces en la carrera ministerial, en la carrera de la vida se nos olvida. Las ponemos a un lado porque no queremos trabajar con ellas. A veces tenemos la tendencia de hacer, pero se nos olvida ser. Se nos olvida quiénes somos, perdemos identidad en el proceso y como resultado tenemos en muchas ocasiones grandes situaciones en nuestra vida. He titulado hoy la conferencia Edificando el Reino a la manera de Jesús. Edificando el Reino. Y hay mucha información a manera de principios, a manera de enseñanza que le va a ayudar sistemáticamente a trabajar con algunas cosas en su vida, en su ministerio, a nivel de familia, matrimonio. Y creo que es importante que usted vaya tomando notas y haciendo de esta conferencia un escrito que le pueda servir como referencia en diferentes momentos de su vida. Quiero comenzar citando unas estadísticas que las sacaron del desarrollo del liderazgo eclesiástico. Es una organización que dirige Francis Schaeffer. Él dice 40% de los pastores caen en relaciones extramaritales, 50% están en depresión, 70% están desanimados y 80% dejan el ministerio en los primeros 5 años. Escuche bien, 40% caen en algún tipo de relación extramarital, 70% están desanimados, 50% están pasando por periodos de depresión y 80% dejan el ministerio antes de 5 años. Las estadísticas revelan que muchos pastores y líderes están mostrando un alto porcentaje en las pruebas de estrés postraumático, depresión y problemas de salud. Póngale atención a eso, por favor. Hay evidencias que se empiezan a notar cuando un líder está excesivamente cansado, cuando está trabajando mucho más allá de los parámetros y los límites que se han establecido para poder ser efectivos. A eso usted le suma una declaración que hace Dave Carter, donde dice: si usted cree que su matrimonio no está en peligro, entonces su riesgo es mayor. Por favor, entienda esa declaración. Si usted cree que su matrimonio no está en peligro, entonces su riesgo es mayor. A esto le sumamos la cantidad de pastores y líderes en la ciudad que están agotados, cansados excesivamente, manejando grandes proyectos pero con escasos recursos. En muchas ocasiones su vida familiar, sus hijos, la excesiva cantidad de horas que trabajan y en muchas ocasiones lo que están recibiendo a cambio de su trabajo no es lo que le trae deleite y satisfacción a su vida.
Yo creo que es tiempo de prestarle atención a algunas cosas que nos van a ayudar a sacar estrés, a afirmarnos en nuestra vida y ministerio, a fortalecer nuestro matrimonio y nuestra familia y a poder disfrutar este asunto a la cual el Señor nos llamó en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué les parece si nos damos esa jornada en este día? Les dije que no van a ser muchos amenes, pero puede ser algo que salve tu casa, puede ser algo que salve tu matrimonio, puede ser algo que salve tu ministerio, puede ser algo que te libre de un ataque del corazón, de úlceras, de taquicardia, puede ser algo que te ayude a dormir mejor, a descansar, puede ser algo que te libre de un sinnúmero de situaciones en el proceso que no es necesario que pases por ellas. Las estadísticas demuestran que la mayoría de las congregaciones están compuestas por 200 personas o menos. Esto que nosotros estamos viendo hoy es una excepción a la regla. Esta no es la regla. En los Estados Unidos, 95% de las iglesias tienen 200 personas o menos. Y usted dice, ¿será que esta gente no sabe qué hacer? ¿Será que estas personas no han sido llamados por Dios? ¿Será que estas personas no tienen la unción que se requiere? Antes de que usted pueda llegar a esas conclusiones, permítame decirle algunos testimonios que en el camino hemos tenido la bendición de escuchar diferentes líderes en los procesos. Algunos se mudan de Latinoamérica pensando que llegan a los Estados Unidos a plasmar el poderoso ministerio que ellos tenían en Latinoamérica y que de alguna manera u otra, porque fueron usados poderosamente por Dios en uno de sus países, en alguna de las ciudades, de repente va a suceder lo mismo en una de las ciudades en Estados Unidos. Muchos de ellos han sufrido, han tenido serias dificultades. Sus matrimonios, sus vidas, sus familias han sido severamente afectadas porque encuentran un sinnúmero de barreras y de conflictos que ellos no estaban preparados para enfrentar en ese momento. Eso es allende los mares, pero la misma realidad está en nuestros países. La cantidad de iglesias que tienen los recursos, la capacidad de personal para poder manejar las demandas del ministerio es limitada. De hecho, 200 personas o menos componen la mayoría de las congregaciones. ¿Qué significa eso? Significa entonces que vamos a enfrentar un sinnúmero de retos y lo que hoy le vamos a llamar barreras. Diga conmigo, barreras. ¿Cuáles son algunas de las barreras que los líderes, los ministerios, las iglesias en formación y aún formadas tienen que enfrentar a través de su vida ministerial? Escriba alguna de ellas porque creo que le puede ayudar en algún momento. Está la barrera del conformismo. Es esa barrera que el líder enfrenta cuando está tratando de movilizar, está tratando de sacar a su grupo, a la congregación de una zona de comodidad. Es la gente que está conforme con el status quo. Es la gente que ya está asentada, que no quiere nuevos retos, que no quiere salir de su zona de familiaridad. Están estancados en lo mismo. Si usted ha tenido que levantar algún ministerio en algún momento, usted ha encontrado o encontrará la barrera del conformismo. Por lo menos de 3 a 5 veces semanalmente recibimos mensajes a través de nuestras páginas o de Facebook, líderes, pastores y pastoras, líderes que están liderando en algún tipo o capacidad ministerial diciéndonos: no sé qué pasa, llevo 8 años trabajando en este ministerio y no crece. No sé qué sucede, que la iglesia, por más que nosotros le traemos palabra y usamos toda la nueva fraseología del momento, palabra de reino, palabra de reto, palabra de Dios, le traemos revelación, como que la gente no quiere ser movilizada, como que la gente no quiere salir de esa zona. Bueno, está chocando con la barrera del conformismo, con el status quo, con aquello que la gente ya se ha sentado y parece que no quiere salir de ahí. Otra barrera que se va a encontrar en el ministerio es la barrera de los grupos de poder. La barrera de los grupos de poder. ¿Qué es lo que esto significa? Los grupos de poder son esos pequeños grupos que controlan la mayoría de las decisiones en la congregación.
Son aquellos que usualmente llevan mucho tiempo, son aquellos que usualmente dan más dinero, son aquellos que usualmente han visto la jornada de la congregación, vieron al líder desde que comenzó, es su amigo, es su pana, es la persona con quien sale a comer todo el tiempo. Permítame mencionarle algo a los pastores que están en esa etapa formativa y de desarrollo. Créame, la gente que comenzó no es necesariamente la gente que terminará. Muchas veces la gente que comenzó llega a una etapa donde no quiere ser retada porque entran a una zona de familiaridad que ellos llegan a creer que saben todo acerca de ti, saben todo lo que Dios va a hacer contigo y se equivocan, porque si algo usted va a descubrir en el reino es que Cristo tiene la capacidad de hacer con alguien mucho más allá de lo que cualquier otra persona en su alrededor jamás crea que es posible hacer con esa persona. Si de un Natanael se puede conectar y todavía estamos hablando de él y apenas estaba debajo de un árbol allí haciéndose sombra, a mí me parece que a cualquiera de nosotros Dios nos puede levantar en cualquier momento de la historia y hacer de nosotros mucho más allá de lo que jamás nos habíamos imaginado. ¿Usted lo cree? Por lo tanto, lo tiene que creer también del que está a su lado. Porque a veces lo creemos para nosotros, pero no lo creemos para el que tenemos sentado al lado. Porque conocemos sus debilidades, conocemos su flaqueza, conocemos sus carencias, conocemos lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Conocemos de dónde está débil y dónde está fuerte. Y a veces cancelamos a las personas porque creemos que ya sabemos todo acerca de ellos. Cuando eso sucede, entramos a chocar contra la barrera de los grupos de poder, gente que está controlando las decisiones en la congregación. Si usted ha sido un líder que ha tenido que transicionar una iglesia de una etapa a otra, o está entrando a esa etapa ministerial de las 200 a las 300 personas, usted está chocando o chocará con la barrera de los grupos de poder. Escuche bien. Cuando eso le suceda, usted puede decir: ya yo había escuchado eso. No me es extraño. En otras palabras, no le eche la culpa al diablo porque usted lo supo antes de que él se lo dijera. Son dinámicas de grupos, son dinámicas de congregaciones. Es más, son dinámicas humanas. La barrera de los grupos pequeños. Otra barrera que nos vamos a encontrar en el proceso es la barrera de estos no son como nosotros. Entienda esa barrera. Estos no son como nosotros. ¿Cuál es ese grupo? Ese grupo es el que empieza a mirar a la gente nueva que llega a la congregación como un reto de lo que ellos están acostumbrados. En otras palabras, esos son los que dicen: esto llevan poco tiempo aquí y ya quiere cambiar cómo nosotros hacemos las cosas. Entonces es una lucha contra los que estaban versus los que están llegando. Son los que están establecidos, los que ya tienen una función, los que están ejerciendo algún liderazgo versus los nuevos que empiezan a llegar y traen sangre fresca, traen nuevas ideas, traen nuevos conceptos, traen nuevas dinámicas de hacer y vivir en el ministerio. De repente se convierte en una guerra de poder entre los que están y los que están llegando. ¿Algunos se han encontrado ahí? Esta gente viene a cambiar la forma en que nosotros hacemos las cosas. Aquí nunca lo hacemos de esa manera. Ellos no saben que llevamos 20 años haciéndolo así. Esas ideas que están trayendo son raras. Yo sé que en Colombia no pasa, lo estoy diciendo por si alguien en algún sitio obtiene uno de estos CD y le puede ser de ayuda en su proceso ministerial. Esos grupos, ¿no?, que se forman. De hecho, si usted quiere que una congregación pase a otro nivel, tiene que abrirle las puertas a nueva sangre, a nuevas ideas, a nuevos conceptos. Tiene que abrir la puerta porque créame, Dios no está patentizando la estadía de un creyente en una congregación. Usted puede llevar 20 años sentados en una banca y todavía estar estancado en la misma condición, y Dios puede salvar a alguien la semana que viene y al año es uno de los ancianos de la iglesia porque pasó por un proceso, se sujetó al medio de las dinámicas de entrenamiento para el ministerio, y usted
usted lo ve y crece y usted dice, pero a mí nunca han contado conmigo. Esa es la gran diferencia, que en el reino nadie es promovido porque lleva mucho tiempo, sino porque ha sido marcado con un propósito de Dios para ese momento particular. Por lo tanto, la barrera de ellos versus nosotros hay que poderla confrontar en el momento. La otra barrera que usted y yo encontramos ministerial, que nos agota, nos cansa, drena las energías, te desvía a veces del enfoque, te pone a trabajar con cosas que no estaban en tu agenda en ese momento, es la barrera de la mala ubicación ministerial. Escuche eso. La barrera de la mala ubicación ministerial. ¿Qué es lo que eso significa? Que solamente unos pocos están haciendo la mayoría del trabajo. Por eso es que la mayoría de los que están aquí, que están envueltos en alguna función ministerial, están extra cansados y están extra limitados. Están haciendo trabajo de 3 y 4 personas. Están haciendo lo que se conoce como el principio Pareto. 20% de la congregación está haciendo 80% del trabajo. No en balde, entonces, ese porcentaje de liderazgo que está trabajando está cansado. Es donde los mayores conflictos se dan. Es cada vez que hay un conflicto, hay entonces unas situaciones complicadas, porque una persona que sale de uno de esos ministerios, se afectan 4 y 5 ministerios que estaba manejando y corriendo a la misma vez. Pero miren esta dinámica, la mayoría de nosotros los pastores le ponemos atención al 80% y no atendemos efectivamente el 20%. En otras palabras, como el 80% hace grupo pero no hace nada, es más fácil enfocarnos en la multitud y no en los pocos, que hay que poderlos refrescar para que sigan haciendo el trabajo. Pero más que eso, hay que poder transicionar a las personas de ser espectadores y consumidores de mensajes evangélicos a ser ministros en la obra del Señor y llevar la carga del ministerio. Usted no puede estar 20 años restaurándose en una iglesia. Lo voy a repetir. Usted no puede llevar 10 años. Yo llevo aquí 10 años restaurándome porque yo vengo de unas situaciones. Usted no puede estar toda la vida. Usted tiene dones, talentos, habilidades que se le han confiado para que usted los ponga a la disposición del cuerpo y el cuerpo pueda cumplir con la misión que se le ha entregado. Tiene que llegar un momento donde usted dice: me cansé de estar cansado, me cansé de estar sentado. A mí me llamaron a participar, no a aplaudir lo que otros están haciendo. Yo soy parte de los jugadores del equipo. Yo no soy en la grada estarán otros, pero yo voy a entrar al campo de juego a cumplir la parte que a mí me corresponde. Pero cuando hay una mala ubicación, hay una pobre distribución. Y en la pobre distribución, pocas personas están haciendo mucho trabajo. Y cuando pocas personas están haciendo mucho trabajo, tarde o temprano le afectará en todos los aspectos de su vida. La barrera de la gente mal ubicada. En muchas ocasiones nuestros procesos y nuestros sistemas de asimilación y consolidación no nos brindan el espacio para poder colocar gente nueva, porque esto lo hacemos como por un golpe de suerte, especialmente en mega congregaciones donde hay tanto trabajo que hacer. Muchas veces nos desenfocamos del verdadero trabajo ministerial. Si es cierto lo que la palabra dice, la función primaria y fundamental del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, se nos dice cuál es. La descripción de trabajo está hecha. Ya tenemos el plano marcado. Debe de ser de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es esa palabra perfeccionar? Catarizo, del griego, significa colocar correctamente en el lugar que debe estar. Escuche bien. Colocar en el lugar correcto. Traerlo de las tinieblas
para colocarlo correctamente en un edificio que no es hecho de mano de hombre. Es un edificio que está edificando el Espíritu de Dios. Se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este edificio no es la iglesia. La iglesia está sentada dentro del edificio. Lo voy a repetir. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es la tecnología. La iglesia no es la televisión. La iglesia no es la radio. La iglesia no son los ministerios. La iglesia es gente redimida con la sangre poderosa de Jesucristo, que ha recibido la vida de Dios y ahora tiene la vida misma del Cristo resucitado corriendo por sus venas para hacer la voluntad de Dios en su generación. Por lo tanto, usted no puede venir a lo que usted mismo es. ¿Vamos para la iglesia? No. Somos la iglesia. ¿Y para dónde vamos? ¿A un templo? Tampoco, porque el templo somos nosotros. ¿Y a qué vamos? A encontrarnos con Dios. No puede ser, porque ya Él llegó conmigo. El problema es que a veces nuestra teología nos traiciona. Y como tenemos más teología de Monte Sinaí que de Sión celestial, y tenemos más teología de Jerusalén que de la Jerusalén de arriba, y tenemos más teología de montes que humean, de fuego consumidor que está dentro, entonces no sabemos si venimos o vamos, no sabemos si entramos o salimos, no sabemos si Dios está o se fue, no sabemos si es aquí o es allá. Estamos buscando a ver dónde es que se enciende un fuego, porque allí está Dios. El único problema con eso es que no es bíblico. Usted es la representación de Cristo sobre la faz de la tierra, y donde quiera que hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Estén en una cueva, estén en una arepera, estén en el banco, estén en el taxi, estén en la moto, la iglesia de Cristo no se puede contener dentro de cuatro paredes. Es la iglesia dispersa sobre la faz de la tierra, haciendo la voluntad de Dios para su generación. Entonces, nuestro vocabulario nos traiciona. Pablo decía: yo no tengo en poco las palabras, porque las palabras crean imágenes. Si usted dijo voy para la iglesia a encontrarme con Dios, quiere decir que llegó solo. ¿Me explico? Y uno dice, entonces, ¿a qué venimos? A encontrarnos con los hermanos. ¿Y por qué entonces parece ser que cuando nos encontramos con los hermanos hay una mayor expresión de la gracia y la presencia de Dios? Precisamente porque están los hermanos. Porque cada uno ha recibido una medida. Nadie ha recibido todo. Por lo tanto, yo estoy incompleto sin ti. Tú estás incompleto sin mí. Tú estás incompleto sin el que tiene al lado. Estás incompleto sin el que tiene atrás. Por eso es que no somos gente común y corriente. Cada uno de nosotros posee una medida de Dios. Y cuando usted empieza a poner medidas juntas y esa medida empieza a expresar lo que se le ha depositado, a unos dones de discernimiento, de sanidad, de milagro. Ahora entendí por qué entonces en la congregación de los santos hay una mayor expresión. No es que Dios se encontró conmigo allí, es que cada uno trajo y dio lo que ha recibido, y en esa multitud, ya sean dos o sean miles, hay una mayor expresión de la gracia y la presencia de Dios, porque cada uno trajo lo que tenía que presentarle al cuerpo. Entonces no fue que Dios estaba en ese lugar, era que Dios se empezó a manifestar a través de los templos que Él ha llenado con su espíritu, que somos nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando estamos mal ubicados, tenemos la tendencia de adquirir nuestra identidad de lo que hacemos y no de lo que somos. Crítico. Importante.
Otra barrera que vamos a encontrar, estamos en la introducción todavía, es la barrera del cuidado pastoral. Si vamos a hacer iglesias apostólicas, la redefinición pastoral tiene que ser parte de nuestra nueva reforma. Muchos de nosotros nos hemos formado dentro de la plataforma o hemos sido discipulados sobre la plataforma pastoral. Un ministerio que es parte y compone uno de los elementos críticos del gobierno de Dios para su iglesia, pero no es el único, es parte de un conjunto que se conoce como el ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Eso qué significa? Que cada uno de ellos trae al cuerpo lo que el cuerpo necesita para nutrirse balanceadamente. Imagínense que lo único que usted y yo comamos sean calorías. ¿Qué sucedería? ¿Estaríamos qué? Desnutridos, ¿cierto? Imagínense que lo único que usted coma sean proteínas. Estaríamos desnutridos. Imagínense si la única palabra que nosotros recibimos es apostólica de parte de un apóstol, o solamente profética, o solamente pastoral, o solamente evangelística, o solamente doctrina y enseñanza. Estaríamos bien cuadraditos en un área, pero en otra estaríamos totalmente desnutridos. Por eso es que Dios no le dejó esto a nadie en particular, sino que se aseguró que fuera distribuido a través de un equipo. Porque nadie contiene todo lo que la iglesia necesita, pero sí, todos tenemos lo que la iglesia jamás podrá necesitar para cumplir su misión. Dentro de la multitud Dios llama a algunos y les da una gracia apostólica. Por favor, permítame recordarle aquí que esto no tiene que ver con títulos, tiene que ver con funciones. Los apóstoles no es un título, los profetas no es un título, los evangelistas no son títulos, son funciones ministeriales que están divinamente diseñadas con la gracia necesaria para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero si la iglesia nada más recibe una palabra pastoral, es una iglesia buena, es una iglesia tremenda, es una iglesia amorosa, es una iglesia misericordiosa, pero es una iglesia que va a tener unos elementos que carece de una mentalidad emprendedora, carece de una mentalidad de alcance, carece de una mentalidad sistemática, estratégica. ¿Por qué? Porque la única gracia que recibe para nutrir el cuerpo es una sola. Pero cuando la iglesia empieza a transicionar, y esta es la belleza de estos tipos de eventos, traen que diferentes gracias a ministrarle al cuerpo. Por eso cuando usted creía, ¿será que Dios tiene algo más para mí?, viene otra gracia y te lleva a una nueva dimensión de entendimiento y revelación. Cuando tú creías, wow, qué poderoso estuvo eso, viene otro con una gracia y viene y te afirma en un área. Esta es la belleza de que el menú se sirve y el cuerpo puede participar de cada una de las gracias que Dios ha depositado en él. Pero cuando la iglesia nada más ha sido edificada en una gracia, y en este caso particularmente, que es la que la mayoría de nosotros hemos sido afirmados a través de nuestra vida, es la gracia pastoral, la gente entonces espera que el pastor sea el que supla todo el cuidado. Yo sé que en Colombia no pasa, pero hay gente que dice, hasta que el pastor no me visite, yo no vuelvo. Otros dicen, si no es el pastor, ¿me estoy explicando? Entonces no le tenemos velas a la Virgen, pero tenemos velas a los pastores. Porque nos gusta ese asunto, ¿no? De sentir de que alguien me está cuidando, de que alguien me está, hermanito, usted sabe, yo estoy orando por usted. Nos gusta eso. Es que nos gusta, ¿o no? A usted no le gusta ser tratado así. El único asunto es que en el reino
Esa no es la forma que Dios ha diseñado para que seamos cuidados. Nos cuidamos mutuamente, nos cuidamos ministerialmente y nos cuidamos cuando Dios ha puesto autoridades delegadas para podernos dirigir en el cumplimiento de su propósito. Entonces, la barrera del cuidado pastoral es una que especialmente iglesias que están en un proceso de desarrollo tienen que trabajar y tienen que manejar. Esto nos lleva entonces, queridos hermanos, a hacernos la pregunta: ante estas barreras y estos retos, ante todas estas cosas que tarde o temprano enfrentaremos o estamos enfrentando, ¿cómo podremos nosotros entonces, como líderes, como pastores, como ministros, como cuerpo de apoyo en la obra del Señor, enfrentar y responder a las presiones, demandas y expectativas de las personas a quienes le servimos? ¿Cómo? La pregunta quizás sería: ¿cómo lo hizo el Señor? Porque si alguien sabe cómo edificar el reino exitosamente, es el Señor. ¿No piensan ustedes? Yo creo que entre lo mejor de nosotros no damos al grado y nivel de efectividad que Cristo en 3 años y medio mostró para edificar el reino. Entre los mejores casos, muchos de nosotros en el proceso somos afectados por muchas situaciones: altos niveles de estrés, ansiedad, estrés postraumático, situaciones familiares, conflictos emocionales, heridas que se levantan cuando empezamos a encontrar las cosas con las cuales hay que manejar en una congregación. El asunto es que el Señor las pasó todas y todas las pudo vencer exitosamente. Por lo tanto, yo pienso que si vamos a adquirir un modelo para edificar efectivamente el reino, tendremos que ir y regresar a aquel que en 3 años y medio estableció la pauta de cómo se edifica el reino de Dios. Vamos entonces a 7 principios de lo que Cristo nos enseña de cómo se edifica el reino. Esto Él lo hizo y lo mostró a manera de su liderazgo. Por eso titulé 7 principios de liderazgo en la edificación del reino. Primer principio para edificar el reino a través del liderazgo es reconocer que el liderazgo comienza con servicio. Escuche bien, el liderazgo comienza con servicio. Marcos 10, 35 al 45, el Señor se encargó de que sus discípulos supieran que hay una gran diferencia en la manera que se edifican los reinos de este mundo y la manera que se edifica el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre ser señores sobre la gente y ser servidores entre la gente. Hay una gran diferencia entre los que buscan títulos y los que están buscando toallas para servir. Hay una gran diferencia entre aquellos que el título se le va a la cabeza y se creen la última Coca-Cola del desierto y ahora nadie los puede tocar y ahora nadie tiene acceso a ellos porque están en una dimensión intocable. Aquellos que saben que es un privilegio servirle a aquellos por los cuales Cristo entregó su vida. Hay una gran diferencia en los que se están buscando enriquecer del pueblo y los que están buscando enriquecer a la iglesia. Hay una gran diferencia entre aquellos que siempre están buscando reconocimiento y aplauso a aquellos que están siempre buscando y el reconocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia. Cristo quiere que sepamos que si algo vamos a necesitar en este proceso de edificación es mantener nuestro corazón sensitivo al servicio. Y saber que quizás los encuentros más poderosos que puedas tener será con la gente que menos tú pensabas que lo ibas a tener. No permitas que se te vaya a la cabeza lo que Dios por gracia te ha permitido. No permitas que el título que te puedan dar en la congregación se te vaya y se te suba.
Hoy es interesante y lo hemos estado hablando en algunos compañeros, la preocupación que hay de ministros jóvenes que ven el glamour del ministerio, ven quizás la grandeza que se puede llegar a hacer por medio de las cosas que Dios permite y piensan que eso es el ministerio. Permítame decirle que esto no es ministerio, esto son facilidades, recursos que se permiten, pero tu mayor gloria y llamado es poderle servir a la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. No es el título, no es en qué cadena de televisión está, no es cuántas personas te están invitando a predicar y cuántas invitaciones tienes, no es que la gente te quiere escuchar. Esto es por gracia, se mantiene por gracia. Lo que tú y yo tenemos que hacer es saber que si Dios te llamó a este glorioso llamado del ministerio, sirve con un corazón sensitivo, porque como para Dios lo estás haciendo. Manténlo simple, manténlo accesible. Cristo pudo manejar este elemento del servicio por 3 razones fundamentales. Escríbala ahí porque están marcadas en Juan capítulo 13. Juan 13 nos ayuda a entender cómo es que Cristo se puede sentar con el que lo iba a entregar y le lava los pies. Igual a nosotros, ¿no? Idéntico. Que cada vez que escuchamos que alguien está hablando de nosotros, ya verá lo que le va a pasar si toca al ungido de Jehová. Y empezamos a usar todos esos textos fuera de contexto para crear temor, intimidación en la gente, como si de alguna manera u otra Dios te tuviera en un pedestal intocable. Cuidado con eso. Cristo nos enseña qué es lo que se necesita para tú lavarle los pies a otros. 3 cosas, escríbala. Número 1, identidad. Él sabía quién era. Y cuando usted sabe quién es, usted puede manejar el orgullo o la traición de una manera saludable. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que sea ¿qué? Servidor. Por lo tanto, Cristo en Juan 13 nos enseña que Él sabía quién era. Nos enseña que Él estaba afirmado en su identidad de hijo, en su identidad de Mesías. Él sabía que podía sentarse a la mesa mientras que había uno que estaba preparando para entregarlo. Él sabía que lo que el otro dijo y lo que el otro hacía no cambiaba quién él era. Seamos honestos, pastores. 20 personas después de la predicación te dicen gracias, pastor, por ese mensaje. Pero uno pasó y hizo un comentario negativo. Esa noche no dormiste por el comentario negativo, aunque 20 te dijeron cosas buenas. Yo sé que usted no le diría eso a la congregación, pero estamos entre líderes. Por lo tanto, tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú eres quien Dios dice que tú eres. La segunda cosa que Cristo sabía era cuál era su llamado. Y esto es crítico y es importante, porque tú no eres un bomboncito de menta que le vas a caer bien a todo el mundo. Hay gente que te aplaude y hay gente que te tolera. Hay gente que va a estar contigo y hay gente que te va a dejar. Hay orfas que te dan el beso cuando la cosa se pone complicada, y hay otros que te van a decir tu Dios será mi Dios, yo estaré donde tú estés y moriré donde tú mueras. Pero eso no cambia tu llamado. Tu llamado lo van a poner en tela de juicio continuamente. Continuamente.
Si vas a edificar el reino efectivamente y no vas a permitir que el estrés, la taquicardia, el insomnio, y no vas a permitir que el estrés postraumático, las úlceras, que cuando estás comiendo se te paraliza el estómago, tendrás que saber bien que si Dios te llamó te va a respaldar aunque te quedes solo. Que si Dios te llamó te pueden matar, te pueden meter en una tumba, pero al tercer día no te podrás retener de donde te están metiendo, porque tú fuiste llamado por Dios al cumplimiento de una misión. Cristo sabía cuál era su llamado. Varias veces nos lo dijo: yo he venido a. Tercera cosa que el Señor sabía era cuál era su futuro. No solamente sabía quién era, no solamente sabía a qué había venido, sino que él también sabía cuál era su futuro. Miren cómo lo dice Juan capítulo 13. Me encanta porque este verso está preñado de revelación para la edificación del reino. Dice: antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, mira el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabía quién era, sabía su llamado, pero sabía cuál era su futuro. Permíteme recordarle a alguien aquí que piensa que el futuro está complicado, que esto nunca va a suceder, que de veras no sé cómo salir de esta. Tu futuro está determinado en Cristo. Déjame decirte como lo dice Pablo: ya tú eres más que un vencedor. Tu futuro está sellado, tu futuro está garantizado. Tú te podrás quedar en la quiebra y de ahí te levanta el Señor. Óyeme bien, si Dios tiene que causar que de las piedras se levanten hijos, de ahí también los va a causar. Lo que tú tienes que saber: Pablo estaba tan seguro de quién él era, de cuál era su llamado y de cuál era su futuro, que en un momento dijo: esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria, porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporeras, pero las que no se ven son. Tu futuro está seguro. Por eso tú puedes servir con paz. Hay veces que nosotros los pastores aprendemos esta lección con muchas dificultades, porque venimos de la escuela del trabajo excesivo, del esfuerzo extralimitado. Muchos de nosotros pensamos que si hacemos más, Dios hará más, para descubrir que en el reino la mejor forma de trabajar es estando sentado y dejar que Dios obre. Entonces, pastor, entonces usted quiere decir que no hay que hacer nada. Eso no fue lo que yo dije. Yo lo que dije es dejar que Dios obre, para poder discernir dónde nosotros estamos metiendo la mano, le estamos poniendo el sello de Dios, cuando en realidad no es Dios. Muchas veces son nuestros caprichos y deseos personales. Mantenga un corazón sensible para el servicio. La segunda cosa que el Señor nos enseña para edificar su reino efectivamente por medio del liderazgo es que Él supo cómo establecer prioridades por causa de su propósito. Escuche eso. Él supo cómo establecer prioridades por causa de su propósito. Esto fue la forma en que el Señor lo hizo. Número 1, Cristo manejó exitosamente las distracciones. Juan 1:6, se había muerto Lázaro, y el texto dice: y se quedó 2 días más en la ciudad. Quizás muchos de nosotros nos da una noticia como esa, y es el cumpleaños de nuestros hijos, y es el aniversario de boda, y le decimos: mi amor, uno de los hermanos me necesita ahora. ¿Será esa la razón por la cual en muchas ocasiones las familias ministeriales están disfuncionales? Porque no hemos sabido establecer prioridades al propósito.
Y estamos a la merced de las emergencias de la gente. Gente que ha vivido desordenada, desorganizada. De repente en el día del cumpleaños se le ocurre que necesita hablar con el pastor. Y nosotros con ese corazón de Mesías que queremos salvar a todo el mundo, para que la gente no nos rechace, para que nos acepten, e inmediatamente le decimos: mira mi amor, es que esto tiene que ver con un hermano de la iglesia. Esto es parte de mi llamado. Cristo sabía cuál era su propósito. Y como Él sabía cuál era su propósito, Él sabía que había cosas que tenían que esperar, que no eran para el momento. Aún la muerte de su amigo pudo esperar. ¿Por qué? Porque si en algún momento usted va a encontrar el poder de la resurrección, a alguien se le tiene que morir, algo tiene que dejar de ser, para que cuando usted llegue allí sepa: bueno, otros te van a decir: si hubiera estado aquí, mi matrimonio no se hubiera destruido. Pero usted puede estar en la plena certeza y certidumbre que usted no fue el que causó la destrucción del matrimonio, porque no estuvo en la consejería. Fueron los años de desorganización y de falta de propósito de esa pareja. Cristo sabía cómo manejar las distracciones. Cristo nunca permitió que las emergencias de otros dictaran su vida. Nunca lo permitió. Impresionante cómo muchas veces, y yo sé que en Colombia eso no pasa, pero en otros lugares pasa. Los líderes están 12, 14, hasta 16 horas de trabajo. Nunca tienen tiempo para la familia, siempre están trabajando, siempre están envueltos haciendo algo. Y si son líderes que tienen una gracia particular y tienen dones particulares de Dios, y están en un lugar donde la gente no le gusta trabajar mucho, esos son los primeros que se queman, son los primeros que tienen crisis matrimoniales, son los que están más enfermos que cualquier otro. Pero en muchas ocasiones no saben cómo ponerle prioridad a su propósito. Como resultado, ¿qué tenemos? Crisis matrimoniales en el liderazgo, porque estamos corriendo para arriba y para abajo, porque no sabemos establecer agendas que nos permitan descansar. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo estaba viajando 48 semanas de 52 semanas. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo corría a las naciones, predicaba 7 veces por semana, 3 veces en Orlando, de miércoles a sábado viajando a las naciones. A las 12 de la medianoche me montaba en un avión, llegaba a Orlando. Cualquiera se quema, una década completa llevando ese ritmo de vida. Aquellos postulados que fueron los que marcaron nuestro ministerio desde el principio, prioridades claras, cuándo era tiempo ministerial, cuándo era tiempo mío y de mi esposa y de mis hijas, empezaron a deteriorarse poco a poco, porque la demanda empezó a extraer mi vida, mi tiempo. Perdí norte, perdí enfoque, me desenfoqué de lo importante. Cristo nunca perdió enfoque, nunca se distrajo, nunca perdió el norte, siempre estuvo preciso. Si alguien se moría, Él sabía cuándo era que lo iba a resucitar. Si alguien tenía una dificultad, una crítica, Él no se dejaba distraer. Él tenía preciso de lo que Él había venido a hacer y el tiempo en el cual lo iba a realizar. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo estás conduciendo tu vida emocional, familiar, matrimonial? ¿O acaso somos una apariencia que cuando llegamos, venimos en el vehículo discutiendo y no nos hablamos, pero cuando llegamos aquí alguien nos dice: bendiciones, hermano? Ay, bendiciones, mira, hermano, la hermana nos está bendiciendo, salúdala, mi amor. A veces vivimos de apariencia, pero sabemos que cuando se acaba la música, se apaga la luz y se cierran las puertas, volvemos a un infierno en la casa, porque no podemos soportarnos dentro de esa casa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus conversaciones en la casa? ¿De iglesia? Hay matrimonios que meten a toda la iglesia en la cama. Lo que caben son 2, mi amor, 2 caben y a veces ni cómodo. Deja a los hermanos quietos, que vivan su vida. Ellos también tienen que desarrollarse. A veces de lo que único habla la pareja ministerial es que de los problemas de la iglesia. Se van a comer a un restaurante y ¿de qué terminan hablando? De los problemas de la iglesia. Y vamos allí, estamos con los hermanos en un parque y ¿de qué terminamos hablando? De los problemas de la iglesia. Y nos vamos a un cumpleaños para pasar un buen tiempo y siempre viene alguien: pastor, ¿tiene un tiempo para poderle contar? Pastores, ¿pueden decir amén o no? Ser honesto, nada más un ratito. Cristo sabía cuál era su agenda.
Segunda cosa que Cristo hizo en este particular, Cristo sabía cómo responder al rechazo personal. Él lo sabía. Él sabía que no en todos los lugares los recibirían. ¿Ah? En una ciudad le dijeron, vete de aquí. Si usted está en el liderazgo, sepa algo. Mire, así le dice el Señor: no le vas a caer bien a todos. ¿Ah? ¿Oyó? ¿Usted oyó a Dios a través de esa profecía? No le vas a caer bien a todos. Y esto es crítico saberlo, porque el problema de rechazo no es que la gente te rechaza, es lo que deja dentro de ti el rechazo. Es lo que te produce adentro. Afuera no. Afuera la persona se fue y no lo vuelves a ver. Pero lo que te dejó adentro, la inseguridad, los temores. ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que yo sabré hacer esto? ¿Será que...? Y ese efecto de sensación tan mala que deja el rechazo en el liderazgo lo tienes que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque de lo contrario te va a carcomer las emociones, te va a robar la paz, te va a quitar la serenidad del alma, te va a llevar a pensar cosas, pesadillas. Estarás durmiendo y a las 3 de la mañana te viene la palabra que te dijo la hermana Chencha en aquel momento que no te Chencha es una hermana que está en la Biblia, del griego. Aprende a manejar el rechazo personal. Tercera cosa que Cristo sabía era que estaba dispuesto a sufrir dolor. Oiga bien, aún sabiendo lo que iba a suceder en su vida, se sometió a la voluntad del Padre y perseveró hasta el fin. Cristo estuvo dispuesto a sufrir un tiempo para ganar la victoria eterna. Óigame bien, pastor. Hay momentos que vas a pasar por tu Getsemaní. Hay momentos que vas a decir, Señor, pasa de mí esta copa. Pero tienes que mantenerte en el proceso. Tienes que decir, si el Señor de esta no me ha librado, es porque algo se está formando dentro de mí que me va a llevar a poder manejar efectivamente la próxima etapa de ministerio en la cual yo me encuentre. Él no está formando aquí infantes espirituales. Él está formando hombres y mujeres a la imagen de Cristo, que puedan mirar de frente a la cruz y decirle, ciertamente será un proceso doloroso, pero por el gozo puesto delante de mí, yo voy a cruzar este proceso. Habrá gente que te dejará, pero tú tienes que saber que aunque sufras por un tiempo, Dios estará contigo a través de toda esa situación. Él lo sabía. Él lo sabía. Y estuvo dispuesto a sujetarse. Otra cosa que sabía el Señor en su propósito y en sus prioridades era que estaban llenas de pasión. Nunca tendrás éxito en algo que no sea una pasión tuya. Por eso cada pastor debe de poder identificar cuál es el don dominante y cuál es el recurso de dones que ha recibido para poder ejercer efectivamente su ministerio. ¿Se recuerdan antes que nos decían, bueno, aquí tenemos al hombre de Dios, tenemos a un hombre que carga toda la unción de Dios y tiene los dones apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y de maestro? Recibamos ahora. Y la gente dice, es un fenómeno. Tú tienes que saber. Hay gente que dice, no, a mí el Señor me usa en todos los dones. Y pues entonces todos los otros que salvo es innecesario. Hay dones dominantes en el ministerio. Hay pastores que hacen bien en no aconsejar a nadie. Ahora sí que me metí en territorio apache. Ahora sí. ¿Quién dijo? Óigame bien. ¿Quién dijo que porque es pastor es consejero? ¿O de cuándo acá la esposa del médico es doctora? ¿De cuándo acá? Usted va donde la esposa del médico y le dice, por como su esposo es doctor,
¿Verdad que no? Cada cual en su área. El hecho de que usted sea pastor, pero no tiene adiestramiento de consejería, lo mejor es identificar en el cuerpo quién tiene dones de sabiduría y discernimiento para poderlos equipar y decirle a la gente: yo seré un predicador de la palabra que te puedo afirmar en la verdad presente, pero esto de consejería no va conmigo. Porque hay consejeros de lo que le llamamos de un golpe. ¿Ha visto esos consejeros? Usted va con su crisis y ellos le dan la fórmula: haz esto, esto y esto, y se acabó el problema. Y usted sale de allí e hizo eso, eso y eso, y se le agravó el problema. ¿Alguno le ha pasado? El hecho de que sea consejero no quiere decir que es maestro. Por lo tanto, usted identifica cuál es su recurso de dones. ¿A qué lo llamó Dios? De hecho, no tenemos tiempo para trabajar eso ahora, pero hay medidas que le ayudan a la gente a poder identificar uno de los 21 dones. No son 9 dones, son 21. Romanos 12 nos da una cantidad de ellos. Primera de Corintios nos da otra cantidad de ellos. Son 21 dones que componen los recursos que la iglesia tiene para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Por lo tanto, usted como líder, ¿cuál es tu don dominante? Mire, de hecho, usted siempre juzgará situaciones basado en el don en el cual usted opera. Entienda esa dinámica, porque esto nos va a ayudar muchísimo a cómo es que la gente percibe los problemas. ¿Me explico? Por eso usted dice: pero ¿cómo puede ser que esta persona está diciendo eso si yo no lo veo de esa manera? Porque cada persona juzga cada situación de acuerdo al don que opera en ello. Me explico. Necesito aquí por lo menos 5 personas. Vengan aquí 5 personas para ilustrarlo, porque esto le puede librar un sinnúmero de dolores de cabeza. 5 personas, rapidito. Bien, una botella de agua o algo necesito aquí para mojarlos a todos. No, es una broma. ¿Dónde es? ¿No hay una botella de agua por ahí? Algo que yo pueda. Ok, vamos a tomarlo aquí. Aquí están los 5. Ya, aquí están los 5. Este es el problema que vamos a manejar: la botella de agua. Él es el profeta, él es el apóstol, ella es la profeta, ella es la evangelista, él es el pastor y él es el maestro. Miren, como un problema, a eso súmele 16 dones más. Estos son gubernamentales. Estos están dirigiendo la energía y el recurso de la iglesia para poder canalizar todas esas mentes, todos esos intereses, todas esas situaciones que están ahí chocando las unas con las otras. Cada cual ve la misma situación, la ve desde diferentes ángulos y puntos de vista. El problema es la botella. La botella se cayó. Se supone que la botella no se cayera, se quedara de pie. Ahora el apóstol ve la botella que se cayó y dice: la próxima vez que pongan esa botella ahí, asegurémonos que el fundamento está bien establecido. No vaya a ser que la pongamos y el fundamento no esté bien y se caiga la botella. La profeta ve la misma botella que se cayó y dice: se los dije. ¿Me entendió? Les dije que esa botella se iba a caer porque el Señor me lo reveló. La evangelista dice: tenemos una oportunidad, porque hay otras botellas que se están cayendo. ¿Por qué no desarrollamos una estrategia y alcanzamos a todas esas botellas antes que se caigan? El pastor dice: ¿quién tumbó la botella? Y trae una serie de mensajes: cómo cuidarnos cada vez que una botella se cae. El maestro ve la misma botella en el piso y dice: tenemos tremenda oportunidad para traer clarificación a la iglesia de por qué las botellas se caen. La semana que viene empezamos a trabajar con la doctrina de las botellas que se caen. El mismo problema
¿Lo vio? El don dominante juzgó la situación de acuerdo al don en que opera. Allá alguien vio la botella y tiene el don de servicio. Yo voy y recojo la botella, pero el don de misericordia vio la misma botella y dice: pobre botella. Pero otro tiene discernimiento de espíritu y dice: eso es un demonio que se le metió a la botella. ¿Ve el mismo problema? El mismo problema. Mire, señores, esto es el pastor. Esta gente son unos campeones. Usted sabe lo que es que cada vez, apóstol, que un mismo problema tiene por lo menos 21 interpretación diferente. Imagínese usted tratando de hacer todo para todos. Ve la importancia de identificar por qué Cristo decía: a esto fue a lo que yo vine. En esta es la gracia que opero. Aquí es donde soy efectivo. Otro con otro don de sabiduría empieza a decir: tenemos que identificar los códigos para que eso no vuelva a pasar. Por eso es importante, líder. Gracias. Un aplauso a estos campeones y campeonas del reino. Ya estamos terminando. Hay que identificar cuáles son nuestros recursos de dones. Cristo lo dijo de esta manera: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que hizo, lo hizo con pasión, porque sabía los recursos que tenía en el reino. Tercer principio de cómo edificar el reino efectivamente. Mateo 12:24, escriba la cita, usted hace su asignación. Es que debemos ser un ejemplo a otros antes de dirigirlos. Cristo nunca rogó que la gente creyera en Él. Cuídese de un líder que siempre está diciendo: tú tienes que hacer lo que yo digo porque aquí yo soy el líder. Eso es una marca indiscutible de inseguridad. Nadie tiene que imponer su posición cuando sabe quién es. Porque en la iglesia no se lidera por imposición o manipulación, sino por inspiración. Hay una gran diferencia en cuando alguien se sujeta por miedo y cuando alguien se sujeta por amor. Imagínese que cada vez que usted llegue a su casa, su esposa o sus hijos, o su esposo y sus hijos salen corriendo a la puerta a recibirlo, a darle besos, y cuando usted se retira le dice: mejor era que hayas hecho eso porque lo que te venía no era bueno. ¿Eso es amor? No, eso es temor. Eso es intimidación. Por lo tanto, Cristo nunca le rogó a la gente, porque Él sabía quién era. De hecho, el Señor nunca perdió tiempo con los críticos. Si usted quiere distraerse, póngale atención a lo que la gente habla. Y tiene una fórmula garantizada de perder tiempo y salir herido. Usted nunca va a ganar con sus enemigos. Y como dice mi amigo Edwin Santiago, sus enemigos nunca te creerán. Tus amigos no necesitan respuesta. Por eso es que tú tienes que identificar quién te celebra y quién te tolera. Porque los que te toleran es porque no tienen remedio. Pero los que te celebran es porque te aceptan como un regalo de Dios para su vida. Cristo nunca les rogó. De hecho, nunca trató de ser bueno. Él era bueno. Nunca trató de hacerse fiel. Él era fiel. Nunca luchó con tener reputación. Él tenía carácter. Por lo tanto, ser un ejemplo antes de dirigir es una evidencia de que estás edificando el reino a la manera de Jesús. Cuarto principio para edificar es caminar despacio entre la gente. Caminar despacio entre la gente. El impacto de tu liderazgo no es por la posición que ocupas, sino por las relaciones auténticas que desarrollas.
Tarde o temprano esto se te acabará. Liderar un ministerio, ser pastor de una iglesia, apostolar una red, supervisar, tarde o temprano eso terminará. Pero lo único que quedará son las relaciones auténticas que en el camino has podido desarrollar. A veces estás tan a la carrera que no tienes tiempo para tus amistades, porque siempre estás ocupado. El Señor sabía cuándo detenerse a entablar una conversación que determinara el futuro entero de una ciudad. La mujer samaritana es ese ejemplo. Mientras que otros le pasaban por el lado y la rechazaban, Cristo supo caminar despacio y detenerse en un pozo a escuchar a alguien que quizás ningún hombre judío la hubiera escuchado, pero al escucharla se dio cuenta de la profunda necesidad que tenía y pudo trabajar con aquel dilema, y aquella mujer la convirtió en una evangelista. Relaciones significativas pueden salvar familias completas a través de tu ministerio. Cristo sabía cómo manejar. Quinto, aprende la bendición del descanso. La vida es demandante. De hecho, mientras más Dios te use, más la gente demandará de ti. Si alguien vemos en la Escritura ocupado haciendo la obra y cumpliendo el propósito, es Cristo. De hecho, al Señor le fascinaba estar entre la gente, pero también sabía cuándo apagar todo y retirarse para descansar. De hecho, mire, búsquelo ahí porque quiero que lo vea. Marcos 6:31. Marcos 6:31. ¿Están aprendiendo algo en esta mañana? Marcos 6:31. Uno de esos textos ahí ricos que con una frase nada más pone a uno a pensar tanto. ¿Es 6:31? ¿Sí? Ese. Mire, verso 30 para leerlo en contexto. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían, ¿qué? En otras palabras, ellos le trajeron la gente y le dijeron: mira, salieron 15 demonios, hablamos con 25 personas, entramos a tantas ciudades, hicimos, esto está, Señor, esto está poderoso. Lo próximo es un buen libro, 7 pasos para estar ocupados todo el día. Señor, esto va a estar poderoso, las campañas van a estar llenas. Y uno se imaginaría que el Señor de momento diría: no, muchacho, esto va para otro nivel, vamos para otra dimensión, hay que seguir trabajando duro, muchacho, que lo que tengo son 3 años nada más para hacer este asunto y ustedes son parte de mi equipo, así que vamos a darle con todo. Al fin y al cabo el diablo no descansa, nosotros tampoco. Le pasa como al predicador que dijo: yo muero con las botas puestas, yo le voy a dar con todo, es más, me voy a desgastar, porque si el diablo no descansa, yo tampoco. Hasta que se dio cuenta que el diablo no era su ejemplo. No era su ejemplo el diablo. Muchos de nosotros estamos en una carrera frenética, pensando que nuestro ejemplo es el reino de las tinieblas, que si ellos no paran, nosotros tampoco. Y miren lo que Cristo le enseñó a los discípulos para edificar el reino a su manera. Digo: muchachos, bien hecho. Esa se lo añadí yo. Usted sabe, corazón de pastor, para que la gente se sienta bien. Verso 31. Venid vosotros aparte a un lugar y nosotros hemos perdido esto, hermano. Con las comunicaciones menos. Mucha de la gente ni descansa, el teléfono celular lo tiene ahí en la mesita de noche. Ni comemos tranquilos, estamos comiendo con nuestra familia en un restaurante, contestando teléfonos y enviando textos.
No sabemos cómo desconectarnos, estamos sobrecargados, continuamente estamos corriendo emocionalmente, estamos agotados. Muchos líderes que están aquí dentro hoy, pastores que están en esta zona sentados, están excesivamente cansados. Y si le diéramos un espacio para esa familia hablar, descubriríamos que hay más crisis de lo que nosotros nos imaginamos. Tratamos de edificar esto con nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra destreza. No tenemos tiempo de desconexión. Nos vamos a la playa, pero estamos todo el tiempo hablando por teléfono. Nos vamos al restaurante y no nos desconectamos. Estamos viendo televisión y estamos haciendo 1000 cosas a la misma vez. Hermanos, yo sé de lo que estoy hablando. Esto a mí no me lo contaron. Y me he propuesto que si puedo librar a uno, por lo menos uno, el resto de mi vida, y puedo ayudarle a que no tiene que pasar por situaciones indeseables, vergonzosas, para la gloria de Dios estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que alguien pueda despertar a tiempo y sepa que esa no es la manera de hacer el ministerio. Cristo descansó. Y si Él descansó, ¿qué le hace pensar a usted y a mí? Que no necesitamos descansar. Por eso muchos de nosotros tienen problemas de control de peso. No es un demonio que te engordó ni las calorías. Nos encanta espiritualizar la cosa, ¿verdad? La teología que a veces nosotros predicamos nos traiciona. Cuando yo me paré delante de una terapista, me dijo: señor Moya, usted está operando en adrenalina. Y yo le llamaba unción. Me estoy explicando. Yo acá espiritualizando, que el Señor es mi fortaleza. 48 semanas llegaba a mi casa y la mujer de Dios me decía: no está bien, vas muy rápido, detente un poco, tú no eras así, tú sacabas tiempo para las niñas, tú estabas en casa, tú te desconectabas, tú entrenaste el liderazgo, nadie te llamaba para problemas tontos, la gente sabía cuándo estabas accesible, cuándo no estabas accesible, organizaste el ministerio, le entregaste a la gente responsabilidades, te desenfocaste. Yo no, este es mi tiempo, esta es la hora mía, esta es mi generación, a esto me llamó Dios. La teología que yo prediqué fue la que me traicionó. Lo que puede que tú estés pensando que es unción, puede ser adrenalina. ¿Cómo lo vas a saber? Porque cuando terminas de hacer lo que estás haciendo, entras en un colapso, cansado, y necesitas el próximo golpe de adrenalina, como el adicto a la heroína, para mantenerte. Por eso dices: no puedo estar quieto. Miren el ejemplo. Miren el ejemplo. Esto no es el moleno de fulano de tal que tiene un mega ministerio. No, miren el ejemplo. Muchos están quemados, cansados, agotados. Están totalmente exhaustos. Duermen 4 o 5 horas al día, mal dormidas, se levantan a correr la carrera del ministerio, se acuestan agotados para Dios, y Dios allá diciendo: papá, tú no estás edificando mi reino, estarás edificando el tuyo, pero el mío no se edifica de esa manera. Descansa. Pastor, es que mire, yo trato de descansar y no hago más que llegar a casa y me están llamando de la iglesia. Dile a la gente de la iglesia: señores, mi primer ministerio no es estar metido allí dentro. Mi primer ministerio es en mi casa y tengo tiempos de descanso para estar con mi familia. Y si no pueden recibirte por eso, mira a ver lo que vas a hacer. Porque cuando te quemas y quedas en el piso, los primeros que te dicen que venga el otro son los que siempre te estaban llamando. Esto es serio. Hace el año pasado salió un artículo en Time Magazine. La cantidad de pastores que viven en estrés postraumático, sensaciones, hermano, no descansan, no se alimentan, empiezan a mostrar situaciones médicas que no saben de dónde van al médico, los medican y no está. Mi amado hermano, si algo podemos saber en la edificación del reino a la manera de Jesús, es que Dios sabe cómo hacer esto a su forma. Nosotros no le tenemos que estar diciendo a Dios cómo lo va a hacer.
Y cuídate, porque la gente que te rodea, si los únicos que tienen a tu alrededor son los que te dicen sí a todo, te van a llevar al barranco. Tú eres el hombre de Dios que Dios ha enviado para mi vida. Sin ti yo no sé lo que voy a hacer. ¿Y antes de mí qué hacía? ¿Me explico? Hay gente que te va a llevar a correr hasta la última gota. Y tú tienes que saber cuándo apagar, cuándo retirarte, cuándo irte a un lugar desierto. Te voy a dar 5 razones por las cuales descansar. Escríbela. 5 razones. 1, para puro descanso. Sin teléfono. ¿Tú crees que puedas vivir sin teléfono? Acabo de leer un artículo, la cantidad de gentes que están adictas a los medios sociales. Adictos. Los quitan de Facebook y están así como el adicto. Facebook, Twitter, Facebook. Yo como que toqué un nervio, yo creo ahí, mi amor. Yo creo que tenemos una sesión de limpieza de medios sociales en la parte de atrás. Se llama un demonio FB, Facebook. Descanso, puro descanso, desconectarte. Qué rico, qué rico. Segundo, para reflexión. Para volver a traer norte. Reflexionar en las verdades que Dios te ha estado ministrando. Tercero, para una nueva perspectiva. A veces perdemos norte, queridos hermanos. Estamos golpeando todas las paredes y no sabemos ni para dónde vamos a veces. Algunos venimos a eventos como este buscando la última palabra para ver si termino esto que estoy haciendo. No, Dios te está edificando como un ministro competente en todas las áreas. Cuarto, para renovarte. Renovarte. A mí me tomó 1 año de descontaminarme de la carrera ministerial en que llegaba. 1 año metido en mi casa, restaurando mi matrimonio, restaurando mis hijas, restaurando mi vida. 4 meses de depresión. Renovación. Volver otra vez a tomar fuerzas. Volver otra vez a refrescarte. Volver otra vez a comenzar con nuevos ánimos, con nuevos ahíncos, pero con nuevos enfoques. Y por último, otra razón es para pensar. A veces estamos tan ocupados que ni eso hacemos. Somos maquinitas. Sexto principio, llama a tu grupo a comprometerse. Cristo edificó y le dijo la verdad a los que llamó. Le dijo: muchachos, los invito a que sean colaboradores conmigo, vénganse. Pero también les dijo: los van a perseguir. Mateo 10:17. Serán afligidos. Mateo 24:9. Y les habló de su gran compromiso. Mateo 8:20. Cuando llames a la gente al compromiso, dile: si bien es cierto que esto es un privilegio, no siempre será fácil la jornada. No siempre será fácil. Y séptimo y último, y con esto ya termino, demuestra seguridad y fortaleza en tiempos difíciles. Demuestra seguridad y fortaleza. Cristo lo hizo de una manera sorprendente. Cuando más fuertes estaban las cosas, Marcos 1:35 dice: se levantó temprano para orar. Marcos 4:35 nos dice que se mantenía calmado ante todos los torbellinos que estaban a su alrededor. Mateo 5:25 dice que tenemos que arreglar rápido con nuestros adversarios. Y Juan 17:4 dice que él terminaba o terminó lo que comenzó. Terminó lo que comenzó. Esto es un tema amplio, edificar el reino. Y quizás nosotros podemos salir de aquí con la impresión de que edificar el reino es hacer grandes cosas, conquistar y hacer hazañas en el nombre del Señor. Y todo eso tiene su lugar. Pero si eso te cuesta la vida y la familia, te tendrás que preguntar en el proceso: ¿qué reino fue el que edifiqué? ¿Cuál fue? Seamos honestos, ¿cuál fue? ¿Habrá sido el mío?
o habrá sido el de Cristo? Porque si fue el de Cristo, Él nos dijo cómo hacerlo. Si es el nuestro, estaremos recogiendo de todo el mundo un poquito y tratar de hacer de todo eso algo para podernos identificar. Yo les someto a ustedes, queridos líderes, que la edificación de este reino se hace en descanso y en paz. Se hace desde una familia saludable, un matrimonio sólido, unos hijos que deleiten en lo que se hace. Si bien es cierto que no siempre es fácil, es cierto también que Dios no te llamó para que el ministerio te destruya. Él te llamó para que te deleites en Él mientras haces la obra del ministerio. Si bien es cierto que el aplauso de la gente puede provocar en ti el que sigas trabajando, es mejor y preferible el aplauso de Dios, porque ese sí que te va a producir la gran satisfacción de que sabes que estás haciéndolo a la manera de Dios. Yo quisiera invitarle a que inclinemos el rostro por un minuto, hermanos. Aquí hay matrimonios ministeriales. Quizás tú llegaste aquí cansado. Estaba con mi esposa en uno de los estados, en una de las fronteras en Estados Unidos. Y el pastor me dijo en una de los tiempos que tuvimos, me dice: Tommy, te confieso que han sido 10 años extraordinarios. Mira todo lo que Dios nos ha permitido hacer en este tiempo, pero te tengo que confesar que estoy cansado. Estoy agotado emocionalmente. Estoy drenado de fuerzas. Hay muchos que están así. El asunto es que a veces no tenemos dónde desembocar eso y no tenemos con quién hablarlo. ¿A quién le compartimos? Algunos, por temor de compartirlo con alguien que vaya a tomar eso y lo use en contra de ellos, prefieren callarse y sufrirlo en la soledad. Pero si algo yo le he orado a Dios para este tiempo de impartición, es que de alguna manera venga un refrigerio a tu vida. Encuentres a alguien con quien aliarte, a un pastor, a un líder maduro, alguien que pueda entenderte en tu propia humanidad, que no te juzgue por lo que tú le estás diciendo, sino que reconozca el vaso donde el tesoro ha sido depositado. Hay muchos líderes acá, ministerios a nivel congregacional que están agotados. Las iglesias de crecimiento son demandantes, son organismos que parece que no saben cómo parar. Pensamos que si nos detenemos en un momento, de alguna manera le estamos fallando a Dios. Y hay veces que en el reino la mejor forma de avanzar es deteniéndote, porque deteniéndote vas a reconectarte con la razón original de todo esto. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de mis hermanos. Señor, somos seres complejos. Tú nos creaste. Tú conoces el desgaste emocional, sentimental. Tú conoces los efectos de las traiciones, de las heridas, de los malos entendidos, de la gente que, Señor, desplazó, que no supo agradecer, que no estuvo ahí cuando más los necesitaba. Señor, tú conoces el desgaste, Señor, que se sufre y que se vive cuando no tenemos parámetros saludables para recuperar fuerzas. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces que somos polvos. Tú conoces que hay matrimonios, Señor,
que están viviendo una apariencia, que no hay deleite, no hay regocijo, no hay celebración. Todo se ha ido, Señor, alrededor de lo que hacen, no quienes ellos son. Hay matrimonios, Señor, familias completas que están gastadas, que si fuéramos a ponerle una radiografía, Señor, veríamos que apenas lo que le queda son onzas de energía. Ya no tienen vitalidad. Vivimos de una apariencia, de lo que la gente vea, pero no del deleite de lo que, Señor, experimentamos en ti. Señor, a veces leemos para dar, pero no leemos para alimentarnos. Hemos hasta perdido tu voz en tu misma palabra. Estamos buscando qué le diremos a otros cuando tú verdaderamente nos quieres hablar a nosotros. Ayúdanos, Señor. Aquí hay ministros que están cansados. Aquí hay líderes que están luchando, Señor, con barreras que hablamos al principio, con situaciones, Señor, a veces que no sabemos cómo manejar. Señor, a veces en nuestras mejores intenciones cometemos errores, Señor, y las consecuencias de esos errores tienen años para resolverse. Señor, líbranos. Fortalécelo, Señor, en su familia. Dale capacidad para liderar como a Nehemías. Señor, que con una mano esté la espada, pero con la otra, Señor, esté el asadón. Que sepamos, Señor, cómo ejercer lo que tú nos has llamado, pero también que sepamos cómo arar para tener frutos que nos alimenten. Señor, ayuda a los ministerios de esta casa que se encuentran en un momento crítico de su desarrollo y su existencia. Han sido años de trabajo, han sido años de esfuerzo, han sido años, Señor, de tensión, de sacrificio, han sido años de deleite, de celebración, de victorias, Señor, incontables. Señor, por lo cual sabemos que hay desgaste, hay cansancio, hay agotamiento. Unos por lo largo de la jornada, otros, Señor, porque aunque su jornada ha sido corta, ha venido acompañada de un sinnúmero de tensiones. A eso le sumamos las obras infructuosas de las tinieblas, Señor, y tenemos todos los ingredientes necesarios para un colapso en nuestra vida. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en ti, a poder, Señor, volver a ti con una actitud, Señor, de no querer tener logros, sino querer ser obedientes. Señor, que podamos volver a escuchar tu voz entre tantas voces, tu dirección entre tantas opiniones, tu guianza entre tantos consejos. Ayúdanos, Señor, y afírmanos en esa verdad, para que al final de nuestros días podamos decir como nuestro modelo dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Para los ojos del mundo pareció un fracaso, pero para el propósito divino fue una victoria eterna. No todos aquí serán pastores de mega iglesias. No todos aquí tendrán ministerios reconocidos. No todos aquí estarán en la televisión o en la radio. No todos aquí, Señor, serán aplaudidos, Señor, pero que podamos entender que tengamos 1000 o tengamos 10, nuestro deleite no está en lo que hemos logrado, sino en ser obediente a tu llamado. Danos la capacidad de deleitarnos en ti y saber, Señor, que tú eres más que suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Muchos de ustedes la asignación del trabajo de hoy es ir a dialogar en su casa, a sentarte en la mesa con tu esposa, a mirar a tus hijos
y no verlos como un obstáculo para lo que Dios te llamó, sino poder hacer estrategias como familia, tener sus tiempos de descanso, de desconexión, de relajamiento, empezar a caminar en las tardes en el parque. Pastor, es que estoy 7 días metido en la iglesia. Revisa ese postulado, revísalo. Si ese es tu ministerio, revísalo. Pastor, es que estoy todos los días haciendo algo. Revísalo, revísalo. Hasta la gente del Antiguo Testamento se le dijo: hay un día que no quiero que hagan nada. Por favor, no se quemen, disfruten la jornada y encontrarán un mayor deleite en lo que Dios les llamó a hacer. Les bendigo en el nombre del Señor y declaro su favor.